consignan a 44 personas por el enfrentamiento en Apaxingán. El comisionado Castillo aclara que federales fueron emboscados. Hay casquillos que son 9 milímetros, que son calibre .308 y de escopeta, y estos son armas o calibres que no utiliza, en este caso, la Policía Federal. El presidente Enrique Peña Nieto llama de incentivar la productividad, no solo de subsidiar o apoyar la producción del campo, sino de asegurar que la tierra sea más productiva. Y los mecanismos y las reglas de operación de estos 3 programas, que dedican cada año 18,000 millones de pesos, están precisamente orientados a incentivar la productividad. Muere el periodista mexicano Julio Scherer a los 88 años. Se entrega uno de los presuntos responsables por el atentado del semanario francés Charlie Hebdo. El mundo entero condena el peor acto terrorista en Francia en al menos 4 décadas. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en este jueves 8 de enero. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Una mañana muy fría en casi todo el territorio mexicano. Están hablando de que hay que abrigarse para que no tengan el resfriado que yo tengo. No, pero sí está haciendo mucho frío, muchísimo frío esta mañana. No estás cumpliendo tú con esa misma máxima de que hay que abrigarse, ¿verdad? Jugo de naranja, Ana María. Jugo de naranja, no, qué tequila, mezcal. Bueno, también esta madrugada en México, pero ya de día en Europa, las campanas de Notre Dame acompañaron con su tañir el minuto de silencio que le dedicó París a las 12 personas que fueron asesinadas ayer por 3 jóvenes musulmanes radicales en las instalaciones del semanario Charlie Hebdo. Hay una cacería por los 2 hermanos que participaron en este atentado. Como vimos en el adelanto, ya un joven se entregó ayer a la policía. Vamos a tener noticias sobre este episodio que ha conmocionado al mundo, porque atenta las libertades y atenta también los sistemas abiertos democráticos en el programa y a lo largo de este día. También hay una noticia que la dio a conocer hace algunas semanas una agencia de noticias internacionales, pero ayer se confirmó. México va a importar este año 100,000 barriles diarios de petróleo ligero de Estados Unidos para las gasolinas, porque en México no hay capacidad de refinación para el petróleo crudo. Es más barato comprarle, o va a ser más barato comprarle petróleo ligero a Estados Unidos que producirla en México. Bueno, finalmente la realidad de tantos años de rezago y de tantas discusiones ideológicas sobre el tema nos alcanzó. Pues ahora nos volveremos de manera formal, sistemática, en importadores de petróleo. Oye, pero lo interesante ha sido la forma en que el gobierno mexicano está tratando de presentar esta nota, ¿no? Que es mucho más competitivo. O sea, el petróleo que se produce en Estados Unidos es mucho más limpio, más competitivo, para permitir petróleo más barato en México. O sea, están tratando de darle un spin de competitividad, no pues lo que representa, ¿no? Que es un fracaso de una política pública. Aquí está la explicación de por qué no baja la gasolina. Sí. Bueno, pues porque no está sujeta a políticas internas, está sujeta a los precios del mercado en el mundo, ni siquiera en Estados Unidos. Pero hay, por otro lado, una noticia que es muy importante, muy interesante, que no tiene nada que ver con política, que no tiene que ver con nada de economía, ni con deporte, para que Ana María no se me entere, que hay científicos estadounidenses han encontrado nueva evidencia sobre la desaparición de los mayas. ¿En dónde la han encontrado? Han hecho investigaciones sobre minerales, particularmente del titanio, en lo que se le llama el hoyo azul. Yo no sé si hayan escuchado ustedes del hoyo azul. Es una caverna subterránea en Belice, que es espectacular. Ahí han hecho estas investigaciones y han visto los niveles de titanio a lo largo de cientos de años. Y esto los lleva
a tener una primera conclusión, que la desaparición de los mayas, que es una de las civilizaciones más avanzadas que tuvo el mundo antiguo, se debió a la sequía. Sí. Se ha hablado mucho tiempo de que los mayas que de repente desaparecieron de toda la península de Yucatán, dejando sus espectaculares pirámides y ciudades, se debía a un problema de falta de alimentos. Bueno, pues la sequía, de acuerdo con nuevos hallazgos, parece ser la causa de que literalmente de la noche a la mañana desaparecieran los mayas. Sí. Por supuesto que esta, que es una información científica de altísima relevancia, no está en el país informativo de la agencia Intelite, que tiene el 35% de los impactos, el ataque al semanario francés, al semanario satírico francés, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. 32% de los impactos, un volumen muy importante de los impactos, es la muerte del periodista Julio Scherer, pues un símbolo durante muchos años del periodismo crítico, ácido y también inspirador de muchas generaciones de jóvenes que fueron a las escuelas de comunicación y de periodismo en los últimos 30 años. 13% de los impactos. Hay dos temas que tienen que ver con dos tipos de renuncias. Una es la renuncia del director de Banobras, Alfredo del Mazo Maza, quien va a buscar una candidatura para la Diputación Federal por un distrito en el Estado de México, en el cual se encuentra Huixquilucan, del cual, y por eso lo señalo, él ya fue presidente municipal. Alfredo del Mazo Maza no va en una plurinominal. Sí. Va a hacer campaña electoral. Es muy interesante porque normalmente estas figuras prefieren no arriesgar. Sí. Quien también va a hacer una campaña para primero la candidatura y luego la campaña electoral no plurinominal, es otra persona que renunció ayer, Paloma Guillén. Sí. Paloma Guillén, subsecretaria de Población. Podemos plantear sobre esta mesa que las diputaciones que están buscando estos dos políticos apuntan a, en menos de 3 años, que vayan a otras posiciones, a la búsqueda de las candidaturas en los gobiernos de los estados, de sus estados, Estado de México y Tamaulipas. Otra renuncia que tiene el 13% de los impactos en este país informativo es la del senador Mario Delgado. Uno de los senadores, sí, es una renuncia, pero no al Senado. Sí. Es una renuncia de Mario Delgado al PRD. Mario Delgado es una de las figuras más importantes en términos de capacitación técnica y experiencia que tiene el PRD en el Senado. Y ayer dijo que se va porque el PRD ha girado de lo que era originalmente y él ya no ve posibilidades ni del PRD como un factor de equilibrio en la política mexicana, ni tampoco posibilidades para él de seguir trabajando. ¿Y a dónde se va? A Morena. Sí. Se va con Andrés Manuel López Obrador. Hay que decir que la relación de Mario Delgado con Andrés Manuel López Obrador no es nueva. En la campaña presidencial de López Obrador, Mario Delgado estuvo en varios de los mítines, en los templetes de Andrés Manuel López Obrador. No sorprende que vaya a Morena, pero sí sorprende que se vaya del PRD, porque sí es un golpe importante para el PRD en el Senado. Pero es como el inicio de esta cascada de personajes que van a estar renunciando al PRD. O sea, sí ya se ha hablado el último año, el impacto que tendría Morena en el PRD, pues ya lo estamos viendo. Yo creo que es el primer golpe para empezar el año y vamos a ver a otros personajes. Sí, en estos días, en días pasados, ya en el 2015, sí, algunos PRDistas renunciaron, pero no tienen este nivel. Vamos a ver este tipo de renuncias. ¿Ha sido la renuncia de más alta relevancia en ese sentido? En este momento, dentro entendiendo también la implicación para el después PRD, de Cuauhtémoc Cárdenas, claro, pero él no se fue a Morena. Aquí ya el traspaso directo sí es la más importante en los últimos tiempos. 7% de los impactos. Esta también es una noticia que debe haber sido de altísima relevancia. Alcanza nada más el 7%. El 60% de los aspirantes a maestros pues no pasaron la prueba. Reprobaron el examen
para poder dar clases, 60%, 6 de cada 10. En los estados donde hubo mayor número de rechazados fueron Nayarit, Tabasco e Hidalgo. Esto es lo que tenemos, pues, para nuestros niños, nuestros niños en las primarias. No va a haber suficientes maestros. Y yo creo que hay que explicarles al auditorio por qué es tan importante esta nota. El hecho en sí es importante, pero ha habido otras notas el día de ayer que podría explicar este informativo. Pero 7% es poquito considerando lo que está a punto de suceder, ¿no? Este es el año donde verdaderamente se busca implementar esta reforma de educación, y tú lo has estado mencionando desde hace varias semanas, este 15 de enero. 15 de enero, la fecha clave para saber si va la reforma educativa o no va, porque a partir de este 15 de enero, de acuerdo con la ley, con la reforma constitucional, el gobierno federal asume el pago de las nóminas de los maestros. En donde vamos a ver es quién paga. Si realmente se va a pagar a los maestros que hayan cumplido con algo, que esa es la condición, que hayan sido evaluados. Exactamente. Entonces, ¿en dónde no han sido evaluados? En Oaxaca. Claro. En Oaxaca nada de evaluación. Hay otros estados que no tienen el 100% de la evaluación, pero el problema central es Oaxaca. Vamos a ver si el 15 de enero en Oaxaca se paga a los maestros. Si se paga a los maestros, pues será el requiem de la reforma educativa, porque entonces tendremos una reforma constitucional discrecional. Discrecional, y allí es lo que no entiendo de todo esto, porque si tú eres un funcionario y abiertamente contradices a la Constitución, no es un reglamento, a la Constitución, ¿sí? Te renuncian o ahora, tienes que... No va a ser un tema estatal. No, esto es un tema federal. O sea, esto es un tema para el secretario de Educación. O sea, Choifet, si le pagan a los maestros en Oaxaca, Choifet tiene que renunciar. 3 secretarios involucrados en esto. ¿Quién da el dinero? La Secretaría de Hacienda. Ah, claro. ¿Quién es el que oficialmente tiene que hacerlo? La Secretaría de Educación. ¿Quién es el que lleva la negociación política con la licencia magisterial, que es la que está en Oaxaca? La Secretaría de Gobernación. Entonces vamos a ver dónde quedó la bolita y vamos a ver si la bolita al final de cuentas aparece en donde dice la reforma constitucional, que solamente aquellos maestros que fueron evaluados en todos los procesos que se establecieron y que se hicieron el año pasado, pues son maestros que sí son merecedores de su sueldo. Entonces, ¿y cómo vincular lo que acabas de comentar con esta nota de estos maestros que iban por plazas y que no tenían la calidad para poder pasar este examen? Como diría Paco Abundis, muchas gracias por la pregunta. Bueno, aquí, primero, este examen tiene que ver con la reforma educativa. Exacto. O sea, sí tenían que pasar la reforma educativa. Entonces, esa parte está bien. Ahora, esto nos permite hacer una proyección. Si estos jóvenes normalistas que van a presentar el examen de evaluación para maestros, ya sabiendo que iban a este examen, ya con esta preparación, reprueban 6 de cada 10, pues te puedes imaginar cómo puede, y esto es simplemente una mera opinión, lo puedes proyectar e imaginar cómo estará el resto de los maestros. Claro. Particularmente, y eso ya hay las pruebas de la valoración, particularmente en aquellos lugares donde no han querido presentar el examen de evaluación. Hay algo, y me voy a regresar unos momentos, porque alguna parte de los lugares donde no se han presentado los exámenes de evaluación, que no han querido, no necesariamente, y esto es muy importante señalarlo, tiene que ver con que no se sientan preparados. Hay evidencias de que hay un número importante de maestros en las nóminas que no existen, que murieron, o que simplemente, no recuerdo la cifra, pero había algunos miles, probablemente unos 4,000 maestros a los cuales quienes fueron a hacer la evaluación fueron a buscar
ni existe la dirección que dieron, ni existen los nombres, ni nadie conoce a estas personas dentro de su propio entorno. ¿Qué significa esto? Que era dinero que estaba ingresando a la disidencia magisterial de una manera subrepticia, porque estaban inventando plazas para recibir el dinero, dinero que tiene una utilización 39,000 plazas. 39,000 plazas que no existen. Correcto. 39,000 plazas que no existen. También hubo, porque de hecho me tocó hablar preguntarle a un gobernador sobre eso. Parte del problema es que también estas plazas se usaban para los funcionarios de las secretarías de educación local. O sea, era la forma en que el magisterio podía tener presencia y control sobre la política local, la política en el Estado. Entonces, y con una mensualidad. Y con una mensualidad. O sea, esas plazas eran lo que les daba, hacían funcionar las secretarías de educación en los estados. Entonces, también a nivel estatal se está viendo que se están quedando sin estas plazas para poder... Vamos a ver si los desnudan el día 15 o no. Sí, va a estar muy interesante. Día crítico, 7 días más, una semana. Crítico, muy interesante para ver la voluntad política del gobierno federal en la reforma educativa. Y el cuestionamiento de qué educación se les está dando a los normalistas. Ese yo creo que es también el gran cuestionamiento, si un porcentaje tan alto no está pasando este examen y qué va a pasar con estos normalistas que no pueden acceder a esas plazas y las protestas que vamos a empezar a ver también alrededor de eso. Qué gran tema, ¿no? Eso solamente tenía 7% del país informativo de esta mañana. La mayoría de las portadas tienen, pues son tres los temas, ¿no? La muerte de Julio Scherer, que vamos a hablar más adelante, lo que sucedió en Francia ayer, el atentado terrorista, donde hasta este momento hay 12 muertos. Se está hablando de que hubo una balacera donde ha muerto otro policía, pero no se ha establecido. Una policía fue. Sí está directamente ligado a lo que sucedió el día de ayer. Entonces hay ese cuestionamiento. Ya la mayoría de las portadas también están hablando de pues ya estas renuncias que se está viendo no solamente en el gobierno federal, sino también en los gobiernos locales, en los gobiernos estatales y claro, diputados y senadores. Antes de entrar con las portadas que creo que serán históricas del día de hoy, sobre todo las francesas y las europeas, rápidamente el New York Times que destaca el ataque del día de ayer, pero tiene un artículo muy interesante que habla del peligroso momento que vive Europa en estos momentos, con todo el tema racial, con todo el tema migratorio en Alemania, en Francia, religioso. Tema religioso. Sobre todo lo que estamos viendo en estos momentos y las leyes que en muchos sentidos incitan al odio religioso y racial, ¿no? En muchos sentidos creo que habrá que resaltarlo porque también el momento económico no es nada fácil para las naciones en cuestiones migratorias y eso realza mucho más este debate. Rápidamente también el país, China, la visita de Nicolás Maduro que también está generando muchísima información, un préstamo más de 20,000 millones de dólares, uno más que va a pedir Nicolás Maduro en este realinamiento de poderes que está existiendo en América Latina ante los precios del petróleo y por supuesto la geopolítica y los juegos del poder que está jugando Venezuela. Y no solamente es el precio del petróleo, aquí el problema de Maduro es que ya no tienen papá Cuba, ya no tienen papá Fidel Castro. O sea, el tema político yo creo que es lo que le está pegando más duro a Maduro. Ya lo habíamos dicho, los amiguitos de Estados Unidos, entre Estados Unidos, el amiguismo. Cuba, sí, claro. Ahorita vamos a ver algunas páginas interesantísimas de la prensa europea sobre lo que pasó ayer. Yo lo que quiero es resaltar algo. El tipo de enfoques de la prensa mexicana versus el tipo de enfoques de lo que es la prensa europea. La prensa mexicana, que es algo de las cosas que aquí hemos criticado, el enfoque general es como si fuera un asunto de asesinos y víctimas, de policías y ladrones, de buenos y malos. Y no es eso. No. O sea, por eso ayer insistíamos, esto no es un asunto de que mataron unos periodistas. No es así. Esto es mucho más grande. Esto es un asunto que atenta a las libertades, contra las libertades, y atenta contra la democracia. Esto como una introducción, porque eso es lo que trae la prensa, las portadas europeas. Fíjate, tenemos, yo no sé si tenemos las portadas, pero, por ejemplo, L'Humanité. L'Humanité es el periódico oficial del Partido Comunista en Francia.
Y lo que tiene l'Humanité, lo que dice es la libertad. Ahí está, ahí lo es podemos la ver. que fue asesinada. Sí. Este es l'Humanité, el periódico del Partido Comunista. Veamos ahora la portada del periódico La Croix. La Croix es el periódico de la Iglesia Católica. Y La Croix lo que tiene es un tintero ahí que mancha esto que se llama libertad de expresión. Veamos, por ejemplo, una portada realmente estrujante, que es la del Times de Londres. El Times de Londres, que trae el remate a un policía, a uno de los 2 policías que estaban vigilando las instalaciones de Charlie Hebdo, y lo que dice es un ataque a la libertad. Sí. O sea, no mataron a 12 personas, ataque a la libertad. Y la frase que le ponen, ¿no? Le preguntan, porque también lo resaltan con palabras, o sea, no solamente la fotografía, pero va más allá de la fotografía, en donde le dice al policía, ¿me quieres matar? Y el asesino le dice, sí, jefe, y lo mata ahí mismo. Entonces también le combinan esa imagen con las últimas palabras de este policía, ¿no? El Guardian, la cabeza del Guardian es un asalto a la democracia. Sí. Y viene esta foto, esta foto en París, que es Yo soy Charlie, que es Yo soy Charlie. Que fue que salió ayer y sí. Que hay deportistas de todo el mundo. Me meto, los futbolistas, sí. Miguel Ayun, sí. El mexicano, el Chicharito Hernández, el mexicano, Cristiano Ronaldo, Messi, que compiten este lunes por el Balón de Oro, todos sumándose al Yo soy Charlie. Sí. En esto que sacude al mundo, no porque sea un asesinato per se, sino porque lo que se atenta es, como dice la prensa europea, a las libertades. No es únicamente a la libertad de prensa, sino a las libertades sobre las cuales está sustentado un modelo democrático, que es un modelo de organización social. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Eso es lo que tiene hoy el país de la agencia Intelite y las primeras planas internacionales y nacionales. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos con más Se Queda el Primer Café. Escríbanos a las redes sociales. Periodistas asesinados en el mundo. El año pasado, 138 informadores murieron a nivel internacional. Siria fue el país donde más periodistas murieron en 2012 y 2013. El dato útil para comentar en el café. 5 mentes intelectuales. 5 puntos de vista distintos. No nos clavemos en la textura de que 3 más 2 es igual a 5. En el futuro lo veo más tétrico que el presente. Un mismo fin. Debatir. Bienvenidos a su programa Reporte Rever. En este programa el propósito es cuestionar. Viernes 21 a 45 horas. Proyecto 40. Empieza el año ahorrando. Obtén un descuento del 8% en enero o 5% en febrero a tu pago anual del predial 2015. Puedes pagar a meses sin intereses o con puntos acumulados. Informes con Tributel 5588-3388 y www.finanzas.df.gov.mx. Secretaría de Finanzas, Gobierno de la Ciudad de México. De lunes a viernes, al finalizar el día, el lado humano de la noticia. Soy Jania Nobel, bienvenidos a La Información. Este es otro ejemplo de cómo aún hay gente buena, gente honesta, que busca generar una cadena de favores. Informativo 40, con Jania Nobel. De manera histórica, Estados Unidos y Cuba restablecen relaciones diplomáticas. Lo dejo con los titulares que serán primera plana. Nuestro compromiso es contigo. Informativos 40. Existe un lugar donde a la muerte se le vea los ojos, donde vida es igual a faena y donde un ole antecede a otro lleno de gloria. Este lugar es nuestro México Bravo.
En este espacio hablamos de nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones, lo más antiguo y lo más profundo de nuestro ser mestizo. Lunes 23 horas, Proyecto 40. Este mes en Central, Dana Paola encabeza la lista de las 10 mujeres de menos de 30 años a seguir en el 2015. Además, una de las diseñadoras más famosas y preferida por las celebridades, Reem Acra. Conoce The Women's Project, una organización que sensibiliza a nuestra sociedad contra la violencia. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central, cómprala ya. Ella, con sagacidad y profesionalismo, pone por delante el bienestar social. Los hechos violentos nos afectan como ciudadanos, nos mueve como país. Él, con conocimiento y veracidad, otorga información fidedigna. No queremos ningún desvío y aquí lo estaremos siguiendo con lupa. Todos los jueves, Adriana Sarur y Gustavo Rentería te revelan las problemáticas que suceden alrededor del país. Hoy México tiene, más retos. Desde las cámaras, jueves 23:30 horas. Proyecto 40. Francia se encuentra de luto por el peor atentado terrorista perpetrado en su territorio durante los últimos 40 años. Desde el gobierno fue expresado el rechazo al ataque al semanario satírico Charlie Hebdo, que dejó como saldo 12 personas muertas. Aujourd'hui, c'est la République tout entière qui a été agressée. La République, c'est la liberté d'expression. La République, c'est la culture, c'est la création, c'est le pluralisme, c'est la démocratie. Todo inició ayer alrededor de las 11 de la mañana, cuando 2 hombres encapuchados ingresaron a las instalaciones de la publicación. Bajo el grito de Alá es grande y el profeta fue vengado, dispararon contra los presentes. En el lugar, fallecieron el director de la publicación, Stéphane Charbonnier, y 3 de los principales caricaturistas de la revista. 11 personas más resultaron heridas, 4 de ellas se encuentran en estado crítico. Después del atentado, los responsables huyeron a bordo de un vehículo que más tarde fue localizado a las afueras de París. Para dar con los culpables, fue implementado un operativo especial que incluye la participación de 3.000 elementos. Hasta el momento, 3 personas han sido señaladas como sospechosos de este hecho. El primero de ellos es Hamid Mourad, un joven de 18 años, quien se entregó de manera voluntaria a las autoridades. Los más son los hermanos franceses Saïd y Sherif, de 34 y 32 años respectivamente. En la plaza parisina de la República, miles de personas se congregaron de manera pacífica para condenar el ataque, mientras que en las redes sociales se creó el hashtag #YesOuiCharlie en solidaridad con las víctimas del semanario. El carácter satírico de la publicación, Charlie Hebdo, había sido motivo de grandes amenazas. En 2006, presentó en su portada una caricatura titulada Mahoma abrumado por los fundamentalistas. Para 2011, la revista sufrió su primer atentado. Les locaux ont été incendiés par bris de vitres et cocktails Molotov. Donc un cocktail Molotov a été balancé dans le journal, ce qui a eu pour résultat de foutre le feu. Et les pompiers, heureusement, sont intervenus à temps avant que tout l'immeuble flambe. La última publicación del semanario apareció este miércoles. En ella se observa el dibujo de un yihadista con el dedo índice alzado y la mirada perdida. En la caricatura firmada por quien fuera el director de la publicación, se lee el texto: Francia sigue sin atentados, un mensaje que algunos consideran como premonitorio. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, y para actualizar lo que ha ocurrido hace apenas algunos minutos, diversos medios de comunicación precisamente ya en Francia han informado que los hermanos que son sospechosos del ataque al semanario precisamente de Charlie Hebdo fueron ubicados al norte del país. Según estas fuentes policiales, el gerente de una gasolinera reconoció a estos sujetos señalados como responsables. Al parecer, estos intentan huir hacia Bélgica, mientras que en otros sucesos al sur de Francia se registró un tiroteo en el que murió una policía. Testigos afirman que un hombre abrió fuego en contra de agentes que atendían un accidente vial. Posteriormente, el responsable se dio a la fuga. Las autoridades aún no confirman si se trata de un atentado yihadista que esté ligado a lo que ocurrió el día de ayer en En principio dice, pero no hay nada, no hay en este momento vinculado. Parece que inclusive los orígenes aparentes de los dos no hay como un vaso comunicante, pero pues es el entorno. O sea, el entorno es lo que crea este tipo de situaciones. Lo que sorprende es que estén huyendo de esta manera,
y cómo en esta cacería todavía no hayan podido detenerlos. Yo creo que la difusión de las fotografías anoche de manera extraoficial es lo que vieron que era necesario, porque evidentemente no estaban en París. Yo te escuché decir que había un reporte que estaban en Reims, de que había un edificio que estaba diciendo durante ya la toda prensa, la tarde esa fue la información, al noreste de Francia, más allá de la ciudad de París. A 150 kilómetros de París, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué les parece si para precisamente conocer qué es lo que está ocurriendo en estos momentos allá en París, en Francia, nos enlazamos con Miguel Martínez, corresponsal de ENEX en Francia? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros aquí en la mesa del Primer Café. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Pues sí, mencionaban, les puedo decir que en este momento se ha empezado a desplegar un fuerte dispositivo de seguridad en lo que son las puertas, lo que son conocidas como las puertas de entrada a París. Toda la policía pues está desplegada debido a que existe la posible amenaza de que los dos prófugos todavía del ataque de ayer a este semanario satírico Charlie Hebdo pudieran regresar a París, ya que fueron ubicados pues no muy lejos en el norte de Francia hace unas horas, y en donde realizaron un asalto a una de las estaciones de gasolina. Miguel, durante la noche detuvieron a 7 personas. No se ha dado información al respecto, pero ¿se tiene conocimiento si están relacionados con este ataque o si tienen también relación con los dos prófugos? Y por otra parte, ¿ya se sabe algo del joven que se entregó, este joven de 18 años que también fue parte de este ataque terrorista? Mira, sobre lo que mencionas de los arrestos, en realidad son arrestos preventivos, son personas que son muy cercanas a los dos prófugos. Y en cuanto al joven que se entregó anoche, todavía no han dado ninguna información la policía. Solamente se dio en la madrugada un lanzamiento de búsqueda nacional, y en donde la policía pues dio los dos retratos y desplegó todos estos retratos para que la gente pues pueda reconocerlos, y si es el caso pues que avisen a las fuerzas del orden para ver si es posible pues capturarlos, porque aparentemente siguen armados. Y según informaciones, pues han realizado, como les comenté, han realizado asaltos para poder llegar posiblemente a París en las próximas horas. Miguel, ¿en dónde se encuentra esta gasolinera que asaltaron? Esto está muy cerca de París, es una ciudad que se llama Villiers-Cotterêts. Sí. Está no más de 100 kilómetros de París, entonces, y aparentemente lo que sí les puedo confirmar también es que unas fuerzas especiales, que es el GIGN y el RED, que son fuerzas de élite, se han desplegado en esta ciudad, y eso quiere decir que, bueno, una amenaza, o por lo menos eso quiere decir que pueden estar en esa zona todavía, porque estas fuerzas especiales de élite no se despliegan así de esta manera. Entonces podríamos tener información en los próximos minutos u horas ante eventuales pues capturas o para este tipo de operaciones que está montando la policía francesa. Esta comunidad es una de las puertas de salida hacia Bélgica. Así es, sí, tiene una muy pequeña franja de frontera con Bélgica, y todavía no se ha podido confirmar tampoco, porque el joven que se entregó anoche también estaba más cerca todavía de la frontera, y no se ha podido confirmar si realmente sus intenciones eran salir de Francia o quedarse en ese lugar que es donde tenían sus residencias también. Miguel, te saluda Ana María Salazar. Comparando lo que sucedió en París con otros eventos o actos terroristas en otras partes del mundo, estoy pensando en el caso de Boston, lo que sucedió inmediatamente después es que literalmente se paralizó la ciudad, o sea, la gente no fue a trabajar, se cancelaron clases. Entonces yo te pregunto, mi primera pregunta es, ¿cómo está la ciudad de París? ¿Cómo está Francia en este momento? ¿Qué es lo que estás viviendo? En este momento, bueno, el día de ayer pues se pudo ver que había una gran multitudinaria manifestación en la Plaza de la República. Sí. La gente salió en masas a las calles justamente para evitar estos miedos que provocan estos actos terroristas. Y no, la gente sale, los trabajos no se han suspendido, solamente se ha decretado día de duelo. A las 12 del día pues sonaron las campanas de todas las iglesias en París. La campana de Notre Dame pues estuvo durante 10 minutos sonando justamente en homenaje a este terrible ataque.
Pero la vida, pues ahora sí que la vida sigue su curso aquí en París y la gente trata de no entrar en pánico ante eventuales o posibles ataques que se pudieran dar en los próximos días o en las próximas horas. Y también, de nuevo, regresando a este comparativo y cómo las diferentes reacciones o cómo reaccionan estas sociedades ante estos ataques terroristas, ¿qué está pasando con la comunidad musulmana? Porque imagino que debe de haber una preocupación de que pudiera haber ataques en contra de esta comunidad. ¿Ha habido alguna preocupación? ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad musulmana francesa? La comunidad musulmana pues ha condenado estos actos. Primeramente han sido los primeros que han salido a catalogar estos actos como barbáricos, y justamente el próximo domingo se llamó una manifestación republicana y toda la comunidad musulmana tiene previsto participar también con las fuerzas políticas francesas, que va a estar la oposición, el gobierno y diversos partidos de izquierda de aquí de Francia. Incluso se prevé que el propio presidente de Francia participe en París en esta multitudinaria manifestación. Oye, Miguel, y bueno, ya para cerrar, precisamente agradeciéndote mucho que nos hayas tomado la llamada. Ayer se hablaba mucho de que los estaban buscando en la ciudad de Reims. ¿A qué se dio o a qué se debió este tipo de información? Y por otra parte, y por último, ¿qué reacción ha tenido la ciudadanía ante la reacción del gobierno y del presidente François Hollande? Bueno, sobre el operativo que se dio ayer en Reims, justamente se dio en la casa de estos atacantes, y fueron se metieron a las casas, las incautaron y las revisaron. Entonces también se llevó un fuerte operativo ahí, que es lo que para diversos medios de comunicación pues se prestó para mucha desinformación, debido a que estaban diciendo que ya era el ataque final o que ya los habían ubicado, y pues no, era nada más un arresto, una entrada a la casa de manera preventiva. En cuanto a la reacción del gobierno, pues la gente pues está ahora la gente depende mucho de las autoridades, cree más en las autoridades. La policía ha sido tajante, el gobierno francés ha dicho que hay que evitar las especulaciones, y pues la gente pues trata de mantener la calma a pesar de que existe una amenaza latente, ya que el programa Vigipirate, que es de los programas de atentados que existen aquí en París, bueno, en Francia en general, es como las alertas del Popo en México, van por colores, y ahora el estado de alerta de Vigipirate pues está en ataque terrorista. Pues muy bien, Miguel, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas acompañado esta mañana aquí en el Primer Café. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días, saludos al auditorio. Muy bueno. Gracias, Miguel Martínez, de la agencia ENEX allá en Francia. Oye, yo creo que es importante también subrayar el contexto político de cuándo sucede esto, ¿no? En donde ya se había estado fortaleciendo el partido de la extrema derecha antimigrante, un partido Frente Nacional, que en este momento, antes del atentado, ya se hablaba de que tenía una gran posibilidad de, si hubiera elecciones el día de hoy, que podrían tener un éxito electoral contundente, que esa es la primera preocupación. Y el segundo punto, y esto lo estaban subrayando varios periódicos estadounidenses en particular, que el índice de popularidad de Hollande está a 12 puntos. Sí, o sea que es un presidente que no es muy popular en este momento por varias de las políticas, más que nada económicas, y es un presidente debilitado políticamente, pero también es un presidente que ha sabido reaccionar en una forma extraordinaria ante esta crisis. Entonces también está este cuestionamiento de qué impacto va a tener esto en el proceso interno en Francia, y cómo se va a ver reflejado esto en este tema antimigrante, antimusulmán, que no solamente se está viviendo en Francia, sino en Europa en general, ¿no? Bueno, la BBC está reportando en este momento la explosión de una bomba afuera de una mezquita en Lyon.
que es la segunda ciudad más importante de Francia. Y a eso iba mi pregunta porque va a haber reacciones en contra de la comunidad musulmana, desafortunadamente. Hay una campaña en redes que se llama No en mi nombre, que muchos jóvenes musulmanes, la comunidad musulmana dentro de las redes sociales ha dicho, nosotros no pertenecemos a esa ideología y en nuestro nombre no van a hacer ese tipo de acciones. La población en Francia reaccionó con dolor, pero también con unidad después del atentado al semanario Charlie Hebdo. Ayer, en entrevista al espacio de Raimundo Rivapalacio en Radio Capital, desde Francia, el escritor y periodista Jean-Christophe Rampal comentó la manera en que se reconoció a la sociedad francesa ante este hecho. Fue impresionante ver de esta gente en la Plaza de la República. Había jóvenes, viejos y además 100.000 personas en toda la Francia, gente que salieron de forma espontánea para decir no más, somos Charlie y entonces queremos la libertad y la libertad de prensa. En Francia eso algo extraordinario porque es el atentado más sangriento que hubo en Francia desde 50 años y además el último que pasó hace 50 años fue el contexto de la decolonización y entonces en Francia no tenemos costumbre de ver ataques a medio de prensa, a periodistas, así. Eso es un evento sumamente importante en la vida política y la sociedad francesa. Estábamos viendo también la reacción que hubo de los medios franceses tras este atentado. Vimos inclusive el cartón de Plantu en Le Monde pues diciendo... Yo también soy Charlie. Estamos viendo ya algunas de las portadas que van de los periódicos parisinos mañana temprano y todos están volcados en un acto de solidaridad, pero también te quiero preguntar, están corriendo hacia adelante, están enfrentando y están evitando tener el miedo. Jean-Christophe, ¿es correcta esta interpretación? No, es perfectamente correcta. Usted puede decir que, por ejemplo, ahora trabajo en Radio France, que es la empresa de radio nacional, y entonces hubo un apoyo de Radio France, de la televisión pública y también del diario Le Monde para decir a la gente de Charlie, si ustedes necesitan cualquier cosa para ir adelante, estamos ya, y toda la prensa, todas las cadenas, que sea de izquierda, de derecha, en todo el mundo está detrás de Charlie porque es algo que conmocionó la sociedad francesa, en algo que es sumamente importante para nosotros, una tradición de prensa libre y además la posibilidad de tener un modo de vida de convivencia pacífica. Ahora, Jean-Christophe, ¿esto qué tipo de reacción también ya ha generado en la comunidad musulmana en París? Hemos visto algunas expresiones de crítica y de condena a este tipo de atentados. ¿Cómo se encuentra en este momento la comunidad musulmana y cómo se encuentra también la interacción de la sociedad francesa, que es multicultural, con la comunidad musulmana? Lo que es impresionante es la reacción de las instituciones de la comunidad musulmana que condenó esta acción de forma bastante fuerte. Y además la gente que sea musulmanos francés o que vive en Francia, la gente decide, para nosotros el Islam no tiene nada que ver con este atentado. Eso nos daña también como musulmanos. Lo que tenemos que ver es la reacción que van a tener dentro de los meses que vienen, porque sabes que ahora hay todo un debate. Salió el libro de Welbeck, hay un clima que no es bastante bueno, que huele feo alrededor de todo eso. Pero creo que también este evento es una forma para decir que tenemos que vivir juntos y aceptar de vivir juntos con respeto. Gran parte de la problemática en este momento en muchos países de Europa, en Alemania, en Francia y demás, tiene que ver con el reclutamiento de grupos como ISIS, que reclutan a personas no necesariamente de origen árabe, sino provenientes de los países europeos, y Francia está aportando la mayor cantidad de ellos. ¿Por qué y a qué se debe este tipo de fenómenos y qué está ocurriendo con parte de la juventud francesa que está buscando este tipo de espacios y reclutamientos?
Cuando se mira el percurso de esta gente, se nota que fueron gente que tuvieron problema con la policía, que no son bien integrados a la sociedad francesa. Es decir, que creo que es también la traducción de los problemas que tenemos al nivel económico, cultural en Francia, de integración de los jóvenes. El nivel de desocupación es bastante alto. Hay varios marginales, no son varios marginales como puede ser en América Latina, pero son varios marginales. Y entonces estos jóvenes al principio pasan por la delincuencia, a veces pequeña delincuencia, pequeño tráfico de droga. Y después, por ejemplo, en la cárcel encuentran un imam que le parece dar un sentido a su vida. Y después hay este percurso, equivocación de participar en este tipo de grupos en Francia o salir hasta Siria. Jean-Christophe, tú lo que acabas de mencionar me lleva casi de manera automática a lo que sucedió en el banlieue francés parisino, en los suburbios parisinos, hace ya 5 años, si mal no recuerdo, 5 o 6 años. Esto es todavía consecuencia de estos situación de problemas de integración y algunos problemas de otra índole, quizás racial, con algunos sectores que llegaron en las migraciones de los países africanos? Creo que más que todo ahora tenemos un problema. El proyecto republicano francés está agotado. Es decir, que tenemos, aprovechando este evento de replantar, que es el proyecto de convivir en Francia, que es la república, cómo podemos hacer que la escuela, que siempre fue el lugar donde los nuevos, la gente que llega de fuera de Francia, había la posibilidad de integrarse. Y entonces ahora tenemos que replantar la escuela republicana, las instituciones, para permitir que la gente tiene el gusto y el sentido de vivir juntos. Está empezando a entrar información de último momento de que parece que ya tienen identificados o creen que ya tienen identificados a los 2 sospechosos. Yo lo estoy viendo en diferentes tweets, pero también lo está reflejado en Yahoo News de Gran Bretaña. Entonces, sí, ojalá que después del corte tengamos alguna información adicional. Parecería, por lo menos con las notas que tenemos en este momento. Qué información fresca sobre esto. Entonces, vámonos a un corte y regresamos en un minuto. No se vayan. Lugares con más muertes de periodistas. La primera posición la ocupa Siria con 19 fallecimientos. En segundo lugar, se encuentra Gaza con 16 muertes. El dato útil para comentar en el café. Con los años el deporte ha evolucionado. Los cracks han venido de otro mundo. Cientos de récords y miles de marcas se han roto. Pero una cosa sigue intacta: la pasión. Esa misma pasión caracteriza a nuestros expertos en Café Deporte Express. Lunes a viernes, 19:45 horas. Proyecto 40. De lunes a viernes, al salir el sol, te presentamos una visión diferente del mundo actual. Así iniciamos esta mañana Informativo 40, primera emisión. Pero hay quien no se detiene por los obstáculos y conquista lo que muchos no logramos porque nos quedamos en el camino. Informativo 40, con José Luis Mora y Gina Arango. Usted ya inició su día informado. Gracias por acompañarnos. Nuestro compromiso es contigo. Informativos 40. La mano perfecta para informarte la situación de nuestro país la tienen Leonardo Curcio y María Amparo Casar. Crece al 4.4% Pakistán, Colombia está creciendo al 4.4% y este país no despega más.
La gente está enojada. Las cartas están puestas sobre la mesa y con ellas un posible cambio para el rumbo de Tú y yo nos México. comprometemos a cambiarlo en esta mesa, pero que nos ayuden los políticos. Lo tomas o lo dejas. Miércoles 21 a 45 horas. Proyecto 40. Una nueva red ha surgido con el poder para consolidar. El día que recordó a Luis Donaldo Colosio como un hombre visionario, recibió más de 400 retweets. O destruir. El Partido del Trabajo y Nueva Alianza revelan su pésima estrategia en redes. Entre los dos suman 18,000 followers en Twitter. Red política. Todo lo que digan que hacen y cómo se mueven los políticos tiene una meta: ganar 2015. Lunes 21 a 45 horas. Proyecto 40. De lunes a viernes, al finalizar el día, Informativo 40, con Jania Nobel. Nuestro compromiso es contigo. Informativos 40. Falleció uno de los mayores referentes del periodismo en México, Julio Scherer García. Murió la madrugada del miércoles a los 88 años de edad a causa de un choque séptico. Nació el 7 de abril de 1926 en el Distrito Federal. Estudió las carreras de Derecho y Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, cambió a ambas por su verdadera pasión, que fue el periodismo. Durante la década de los 40 y con apenas 17 años, inició su carrera en el diario Excelsior, donde se pueden encontrar publicaciones con su firma de septiembre de 1949 a abril de 1976. El 1 de septiembre de 1968, y a la edad de 42 años, Scherer asumió la dirección de este rotativo considerado como el más importante de la época. Su trabajo se caracterizó por un periodismo crítico al gobierno. Para 1976, anunció su salida de la publicación que dirigió durante 8 años. De acuerdo a versiones, esto se debió a un desacuerdo con el gobierno del entonces presidente Luis Echeverría. Personajes como Vicente Leñero, Carlos Monsiváis y Miguel Ángel Granados Chapa abandonaron con él este medio de comunicación. El 6 de noviembre de 1976 fundó la revista Proceso con algunos de sus colaboradores. Asumió la dirección del semanario a los 50 años. Sin embargo, nunca dejó de realizar reportajes. Entre 1965 y 2013 escribió 22 libros. Además, fue distinguido con varios reconocimientos, como el Premio Nacional de Periodismo en el año 2003. En 2014, fue condecorado como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El 7 de diciembre de 2014, un mes antes de su muerte, publicó su último texto a propósito del fallecimiento de su amigo, el también periodista y escritor Vicente Leñero. Descanse en paz, Julio Scherer. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pues aquí nos toca preguntarte a ti, Raimundo. Tú trabajaste, conociste a Scherer. Háblanos de él. Bueno, yo creo que Julio Scherer era un hombre intenso. Yo creo que a lo largo de mi vida me ha tocado tenido la oportunidad de trabajar con varios directores. Yo creo que los mejores directores que ha habido en el periodismo mexicano, cuando menos en los últimos 50 años. No quiere decir que llevo yo 50 años en el periodismo, pero y cada quien tiene algunas características que los hacen mejores. No hay uno que yo te pueda decir es totalmente completo, es perfecto. No hay perfectos en nada. Decía Rafael Cardona, que trabajó también muchos años con Julio Scherer dentro del periodismo mexicano. Julio Scherer es aquel que se acercó más a la perfección sin llegar a ser perfecto. Pero ¿en qué creo que Julio Scherer, que como Julio Scherer no había nadie, ni ha habido nadie? Esa capacidad que tenía Scherer para que en el momento de estar hablando con las personas, irse imaginando investigaciones periodísticas, encontrar detalles para poder hacer otro tipo de investigaciones, crear, buscar informaciones y un rigor que se ha perdido, inclusive muy perdido hoy en día en la revista Proceso que él fundó. Él, hay que decir que ya hace casi 20 años ya no está al frente de la revista Proceso.
se retiró a mediados de los 90 y si bien tuvo a lo largo de varios años después influencia, pues ya llevaba mucho tiempo retirado. Ese rigor, esa calidad que tenía Proceso, ese papel que jugó la revista durante sus 10 primeros años de vida, no la tiene hoy en día y realmente en esos 10 años y una parte de la última vida de Excelsior, o de la vida de Excelsior cuando él fue director, pues lo que había es información que no encontrabas en ningún lado porque el rigor que él exigía. Él decía, es el dato es la noticia. Él era... no la opinión. No la opinión, era el dato. Entonces, la información, y era dificilísimo trabajar con él, porque era un hombre tan inteligente, era un hombre tan abrumador, era un hombre que tenía una autoridad moral muy fuerte sobre todos los periodistas, que no podías discutirle. Realmente, porque no ibas a ganar nunca una discusión con él. Era duro, era en algunos sentidos muy individualista, y era terrorífico. En una ocasión muy importante, porque define mucho a Julio Scherer, Manuel Mejido, uno de los grandes reporteros que tuvo Excelsior en la época de mayor gloria, fue a un seminario en Buenos Aires, de estos seminarios que a veces hay donde dicen las redacciones, bueno, pues que vaya, vamos a darle un poco de descanso, vamos a dejarlo. Va al seminario y le dice, Manuel Mejido acompañó a su esposa y le dice, mira, ya terminó el seminario, tenemos unos días, vámonos a Santiago de Chile para conocer Chile. Se van a Santiago de Chile y le toca el golpe de Estado contra Salvador Allende. Bueno, Manuel Mejido lo que hace es, se va a la Embajada de México en Santiago, se sienta frente al Telex, en ese entonces no había internet, era teletipos, ¿verdad? Para ti, Juan Pablo, seguramente no sabrás de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y se sienta y empieza a entrar el teletipo, y decían aquí la agencia Telam, que es una agencia argentina, dice, ¿a dónde estamos llamando? Dice, pues aquí estamos en la Embajada de México en Chile. Y le dice Manuel Mejido, por favor mantengan esto libre, déjenme transmitir, porque no había comunicaciones, los golpes de Estado, no, lo primero que se cortan son las comunicaciones. Déjenme transmitir a través de ustedes y Excelsior les va a dar el crédito, va a decir la información vía Telam. Así fue, bueno, Excelsior fue el único periódico que tuvo ese día información fresca de Chile. Excelsior revendió esta información a todos los periódicos del mundo. Cuando regresó Manuel Mejido de esta cobertura de Chile, y aquí es donde concluyo, en la redacción de la vieja redacción de Excelsior la entrada eran como puertas de cantina. Entonces entró por las puertas de cantina de la redacción de Excelsior y como nunca en la historia de Excelsior hasta hoy, se paró la redacción a aplaudirle a Manuel Mejido. Ahora voy. Esa redacción difícil, llena de competencia, y al día siguiente la orden para Manuel Mejido, cubres el Colegio de México para que aprendas que la vida no es fácil y que aquí no hay héroes. Ese era Julio Scherer. Mira, te pregunto porque en un momento en donde la profesión del periodismo está teniendo cambios dramáticos. Ahora, esa nota, pues lo estarías haciendo de cualquier parte del mundo. Tienes acceso a internet, tienes acceso a información, casi en cualquier parte del mundo. Pero el periodismo parecería que ha perdido su rigor en términos de exigir los datos que estás... Perdió rigor, sí. Por supuesto que ha perdido rigor. Yo creo que en términos de calidad no estamos mejor que hace muchos años. En términos de libertad es indiscutible. ¿Y en realidad qué les pareció la cobertura de la prensa mexicana ante la... Pues muy pobre, muy pobre. Por ejemplo, si Julio Scherer decía, los datos son fundamentales, todos aquellos que hoy escriben sobre su experiencia particular con Julio Scherer no dan datos, dan sus sensaciones. Eso no le gustaba a Julio Scherer, quería información. Se ha perdido rigor, efectivamente, y hay otra cosa que es muy importante, que es parte de lo que estamos criticando todo el tiempo de los medios. Fue tal la influencia de Julio Scherer en la prensa mexicana que seguimos pensando que el sistema en México es cerrado. Nuestra prensa opera
con un criterio de sistema cerrado y es un sistema abierto. Es decir, las categorías de análisis en la prensa mexicana no se modificaron. Tenemos un problema sistémico en la prensa mexicana y alguien me preguntaba ayer, ¿y no se necesita un Julio Scherer? No. Julio Scherer hoy en día no sería el periodista que fue. Julio Scherer fue un hombre para un sistema cerrado, difícil, sin acceso a información. Y en esa nota nos vamos. Ana María, muchísimas gracias. Raimundo, muchísimas gracias. Al contrario. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Mañana a las 7 en punto aquí en El Primer Café. Buen día. Buen día. ¿Por qué? Mensajería y paquetería de frente al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cuál será su comportamiento este año que inicia? Ingo Bobrikowski, presidente de esta feta, nos platica. Pues mensajería y paquetería, ¿cómo cierra el año? Vemos una economía con más fuerza en los últimos meses. Nosotros hemos vivido un crecimiento de doble dígito. En el agosto crecimos un 18%, en septiembre un 13%, vamos muy bien y todavía falta toda la temporada navideña. Ya, en materia se vienen o se están hablando como muchos cambios en materia aérea. ¿Esto les afecta, esto les beneficia a ustedes como industria de mensajería y paquetería? En estos momentos no, como las conexiones que volamos, en la mayoría son nacionales, volamos a 13 aeropuertos nacionales y 1 internacional. No mucho, pero nosotros apostamos que una apertura, si se da, sea pareja y de una forma recíproca, para que podamos competir de manera igual con las líneas aéreas de otros países. ¿Haría falta algo en materia de regulación que les pudiera facilitar o les pudiera hacer más fácil el trabajo en materia de mensajería y paquetería? Sí, es muy importante, si vemos toda la legislación aérea, ver la combinación en conjunto con el transporte terrestre, porque los dos van en conjunto, son transportes combinados en muchos casos y hay que ver el panorama completo y no solo la parte aérea, que hoy podría hacerse así. En concreto, sin lugar a duda, la mensajería y paquetería es una industria que todavía está en pañales, así que será mejor que las autoridades volteen a verlo en serio para que su desarrollo se dé en orden, en igualdad de circunstancias para los involucrados. ¿Será ello posible? Ojalá que sí.